Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima, Astrología Humanista, donde hablamos de astrología y mitología. En esta ocasión les hablaremos acerca de la entrada de Marte en Virgo. Bueno, para empezar, creo que es importante dar una información básica acerca de Marte, que para quienes no lo saben es un planeta personal. ¿Eso qué quiere decir? Someramente podríamos resumirlo en que es un planeta cuya órbita tiende a ser menos extensa, puesto que está más cerca al Sol en comparación a aquellos planetas que lo siguen en distancia. Para que nos hagamos una idea, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Marte está a 228 kilómetros del Sol, mientras que Júpiter está a más de 778 millones de kilómetros del Sol. Por eso, desde el punto de vista de la Tierra, el movimiento del planeta rojo es percibido con mayor velocidad que aquellos planetas cuya distancia sobre la Tierra son mayores. De ahí que cuando éste queda impreso en la fotografía del cielo, que nosotros llamamos carta natal, su posición queda como la única y particular de dicha carta. A diferencia de las posiciones de los planetas de Júpiter hacia atrás, que se demoran en moverse de grado a grado mucho más tiempo. Estoy hablando justamente de los planetas sociales y transpersonales como Júpiter y Saturno por un lado y por el otro eh, Urano, Neptuno y Pluto. Bueno, ahora bien, cerrando este paréntesis, podemos continuar con lo que nos concierne en el video de hoy. Marte está asociado con el primer impulso vital, con aquello que nos conduce a abrirnos paso. Podríamos decir que fue aquella pulsión física que durante el momento del parto nos impulsó a salir del canal del mismo. Para poder esto, para poder entender esto que estoy planteando, los invito a que ilustremos la siguiente imagen, o que nos planteemos la siguiente imagen. Antes de que nuestra madre rompiera fuentes, nos encontrábamos en paz, en armonía, en una suerte de lo que muchos llaman un estado indiferenciado de conciencia, en donde éramos uno con la totalidad. Flotábamos en el líquido amniótico que equivale al gran espacio infinito. Pero de repente ocurre este gran movimiento que vacía de líquido amniótico el útero de la madre y las paredes uterinas se contraen ejerciendo una gran presión sobre nosotros, sobre el bebé que está naciendo. La armonía y el estado de paz total es interrumpida por esta gran catástrofe, la caída de la humanidad para los cristianos, representado en aquel mito. Es así como comienzan las sensaciones de ahogamiento y asfixia, un fuerte sentimiento de estancamiento, de sentirnos atrapados. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que nada ni nadie nos va a sacar de esa situación y que algo dentro de nosotros que nos impulsa a movernos, a arrastrarnos por el canal de parto. En realidad no sabemos muy bien hacia dónde nos conducirá el final de este extenso túnel, pero no nos importa. Tenemos la confianza de que en algún punto nuestro movimiento motriz, eso que nos hace tirar hacia adelante, nos conducirá a un lugar mejor, a un lugar en el que no estemos sometidos a esa sensación de aprisionamiento. Amigos, amigas, amigues, es la fuerza motriz marciana, el principio que nos empuja a abrirnos paso en la vida. Dejando de lado esta exposición general de la energía marciana y para que tengamos esa idea general de esa esencia de lo que nos compete hablar el día de hoy, es necesario aclarar que cuando hablamos de Marte en Virgo, debemos tener en cuenta que se trata de una energía primigenia vital que entra en un signo de elemento tierra, por lo que hace que su andar sea más dificultoso. La densidad de la materia es mucho más pesada en el elemento tierra que en cualquier otro elemento. Es muy importante tenerlo en cuenta. Este le exige a Marte realizar o hacer real, darle vida concreta a algo, materializar ese algo que dicha pulsión interior siente que desea dar vida. ¿Mm? Pero bueno, aquí no estamos hablando de un Marte en Tauro, que es un signo de tierra fijo, sino que estamos hablando de un Marte en Virgo, es decir, de un signo de tierra mutable, que transforma, cuya función es parte agotar, transformar. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿eso qué diferencia tiene? Los signos mutables son el final de un ciclo. Si observamos la rueda zodiacal, tenemos 4 ciclos representados por 3 signos cada uno. En este caso, Marte en Virgo está finalizando el ciclo que empezó en Cáncer, segundo signo cardinal del zodiaco.
En términos iniciáticos, como hice mención en el video sobre la luna llena en Sagitario y la entrada de Júpiter en Cáncer, el cangrejo simboliza una suerte de segundo nacimiento. Es aquello que da forma y nutrición a ese guerrero arquetípico, Marte, el cual estará en su cenit, en su apogeo, en Leo y que tendrá una transformación en Virgo. En ese sentido, Marte en Virgo nos habla de un cambio que debemos llevar a cabo por medio de nuestras acciones conscientes. Virgo como arquetipo virginal, esto es de la Virgen, simboliza la purificación. ¿La purificación de qué? Pues del cuerpo, vendría a ser. En este punto creo necesario aclarar que aquí no estoy haciendo referencia a la Virgen de la doctrina católica o, digamos, judio-cristiana, ni mucho menos. Aquí estoy haciendo referencia a la Virgen como arquetipo, cuya existencia precede al catolicismo. Recordemos que ya incluso en la misma mitología griega hablamos de las vírgenes, de la Virgen Diana. Y bueno, me disculparán si olvido las demás. La Virgen busca la perfección de su arte y demanda al guerrero como iniciado en sus misterios coherencia con el camino escogido. La perfección virginal es algo que se da en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Es decir, claro, esa coherencia que muchas veces nos pide, si queremos lograr algo, pues tenemos que actuar acorde a eso que queremos lograr, ¿no? Esto se puede traducir quizás en algún tipo de proyecto o propósito que hayamos iniciado en la primera entrada de Marte al signo de Cáncer por allá en septiembre del año pasado. De pronto para esa época cambió la idea de aquel proyecto que veníamos diseñando hace un tiempo, un propósito sencillo, como digamos empezar a ir al gimnasio y comer mejor o adquirir el hábito de la lectura, yo qué sé, ¿no? Estoy dando ejemplos sencillos. El caso es que empezamos a tener nuevas versiones del mismo y llevamos unos meses poniéndolo en práctica. Quizás a algunos les ha salido mejor que a otros. ¿Mm? Pero lo importante de este movimiento marciano es que en dicho hábito que hemos ido tratando de introducir en nuestras vidas, o dicho proyecto, ha habido de pronto una visión distorsionada, inflada de lo que estamos haciendo. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, si mi propósito tiene relación con hacer ejercicio y alimentarme mejor, puedo creer que lo vengo haciendo a la perfección, que ya tengo clarísimo cómo hacerlo. Sin embargo, la vida me muestra que quizás no es así. Quizás me hace falta afinar algunos detalles o quizás el problema es más profundo y me he venido autoengañando, probablemente en función de buscar la aceptación o admiración de los demás. ¿M? Ya que venimos, claro, de Marte en Leo y está entrando ahora a Virgo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eh, claramente, digamos, en este ejemplo podríamos decir, mm, venimos de un proceso en donde creemos que ya estamos logrando o que incluso estamos superando las expectativas que teníamos al respecto. Y Virgo nos ayuda a poner un poco también los pies sobre la tierra, por decirlo de alguna manera, y a reevaluar y examinar si efectivamente esto es real. Virgo es un signo sumamente metódico y práctico y en ese sentido también nos hace ese llamado a esa verificación concreta y objetiva de lo que estamos tratando de llevar a cabo. ¿Realmente estamos adquiriendo esos resultados que esperábamos? ¿O simplemente es una inflación de nuestro ego? Es una inflación de lo que creemos que está ocurriendo, pero no está acorde a la realidad. La vida nos va a ir mostrando nos va a poner en ciertas situaciones que nos va a obligar a evaluar esto. Quizás nos decimos a nosotros mismos, sí, claro, yo estoy yendo al gimnasio todos los días, aunque bueno, de pronto la semana pasada solo pude ir 2 veces, pero bueno, pero es que el resto sí he cumplido, ¿no? Y la semana antepasada, bueno, pues sí, yo sé que estuve un poco ocupado y en general no pude ir toda la semana, pero si miro en retrospectiva, sí estoy cumpliendo con mi rutina porque el resto sí vengo juicioso, ¿no? Entonces ahí ya de pronto, cuando entramos en esa evaluación y nos damos cuenta que efectivamente no estamos cumpliendo, es importante esa honestidad con nosotros. Marte en Virgo nos abre la ventana para ver nuestras falencias y nos da la oportunidad de mejorarlas, porque si no las vemos, no vamos a adquirir los resultados que esperamos, porque si no las vemos, nos podemos llegar a hacer daño, ¿no? Hacer daño en el sentido de que podemos sentir una gran desmotivación por lo que estamos haciendo. Entonces, Marte, esa energía de inicio, esa energía de impulso, de abrirme camino, de afirmarme en el mundo, se empieza a ver opacada, se empieza a ver quizás adormecida. Claro, esto tiene su reverso también.
Y el reverso de Virgo puede ser la obsesión por alcanzar la perfección y la autocrítica excesiva a tal punto que se convierte en un castrador de Marte. Es flagelante. ¿M? Porque en vez de llevar a cabo los cambios que necesitamos llevar en nuestras vidas de acuerdo a ese propósito que nos pusimos, terminamos por quedarnos paralizados por no ser lo suficientemente buenos o motivados por esta misma autopercepción negativa que tenemos. Terminamos por abortar nuestro proyecto o empresa. Decimos, no, ya, sí, en definitiva, no, soy muy, no tengo disciplina, volviendo al ejemplo del gimnasio, ¿no? No tengo disciplina, en definitiva, sí, las últimas 2 semanas he ido muy poco, no soy muy constante con mi alimentación, ya, eso no me importa, ya, ay, ¿qué me importa la salud? Mejor me pongo a comer hamburguesas y me dedico a hacer otra cosa con el tiempo que tengo restante en mi día a día y que no sea ir a un gimnasio y perder mi tiempo porque me estoy engañando creyendo que sí lo puedo hacer. Eso, esa autocrítica excesiva también lleva, digamos, un daño ahí a nuestra misma energía marciana, ¿sí? Porque justamente la estamos castrando. Esa capacidad de salir, de nacer, de mostrarse hacia el mundo, de abrirse camino, se pierde. Y eso es justamente lo que muchas veces nos lleva a una gran frustración y en los casos más extremos a depresiones, ¿no? En la medida en que no estamos llevando a cabo las acciones que necesitamos para realizar nuestros deseos, de realmente, digamos, realizarnos en el mundo. ¿M? Estos dos polos aquí descritos en psicología se llaman la infatuación egoica, que ocurre cuando el sujeto se autopercibe de una manera distorsionada. Lleva a cabo sus acciones bajo la creencia de que es lo mejor y es un ser superior a los demás en tal o cual arte, oficio, habilidad, etc. O, quizás por el contrario, lleva a cabo sus acciones bajo la creencia de que es el peor en tal o cual arte, oficio, habilidades, etc. ¿Esto qué quiere decir? Claro, me autopercibo como si fuera superior a los demás o me autopercibo como si fuera lo peor, ¿no? Entonces, de cualquier manera, estoy generándome ese daño a mi propia autoestima porque no está acorde con la realidad. Si sabemos llevar a esta energía marciana de este guerrero transitando esta energía, perdón, si sabemos llevar esta energía virginal del guerrero transitando Virgo, adquiriremos o podremos adquirir, me disculparán el mal uso del lenguaje, la capacidad de vernos de una manera más ecuánime, vernos como somos, aceptarnos a partir de esos errores, de esos defectos, y que a partir de la aceptación de esos defectos podemos irlos mejorando paulatinamente. Entender que no somos ese ser, esa grandeza, ese ser superior que creemos ser, pero tampoco somos esa sabandija, ese ser inferior que creemos ser. Somos algo en el medio de ambas. ¿Mm? Algo un poco más complejo, ni tan puro, ni tan lumínico, ni tan oscuro. Ahora bien, el sextil con el Sol en conjunción con Júpiter puede estar impulsando con mucha más fuerza el llamado a la coherencia de la acción de Marte en Virgo. Y esto es importante. ¿Mm? Estas energías hay que aprovecharlas, pero también se debe tener cuidado, puesto que si ya venimos de una autopercepción distorsionada de nosotros mismos, Júpiter se encargará de inflar dicha percepción hasta el punto que resulte nociva para nuestro proceso. Siguiendo con el ejemplo del gimnasio otra vez, digamos que creo que soy el más duro y ya estoy listo para subir la carga. Es decir, me he venido exigiendo bastante y ya estoy listo para subir la carga, me refiero al peso, y empiezo a subir efectivamente esa carga, ese peso de, en mis rutinas con una gran aceleración e ímpetu. ¿M? Al tal punto que puede que en algún momento me lesione o me haga daño, porque mi cuerpo no estaba preparado para recibir tanto peso o porque mi técnica tiene falencias y por un mal movimiento me puedo llegar a producir una lesión. Y este ejemplo se puede tomar de manera literal o incluso metafórico en otros casos. Entonces, claro, la auto sobreexigencia virginal de Marte en Virgo nos puede llevar a ese tipo de cosas. No, es que tengo que lograr mejorar en esto, tengo que volverme mejor en esto. Y entonces, no sé, me dedico a estudiar un montón sobre un arte, un oficio, sobre una disciplina en específico que estoy tratando de lograr. Y finalmente empiezo a sacrificar
otras partes, otros aspectos de mi vida, como el ocio, como el compartir con otras personas, como el alimentarme bien. Y esto me empieza a generar un problema de salud, porque me la paso encerrado leyendo libros, no sé, haciendo cierto tipo de fórmulas, etcétera, porque me obsesiono con que tengo que ser el mejor en esto y tengo que llegar a ser perfecto y ya llega un punto en donde ni siquiera lo importante es la aceptación de los demás en sí misma o ser mejor que los otros, sino ser mejor que yo mismo. Y siempre estoy a la sombra de esa noción ideal de perfección que tengo. Y nunca la voy a alcanzar con Virgo en Marte, perdón, con Marte en Virgo. Entonces, bueno, cerrando ahí, digamos que por otro lado, la energía también de Urano en cuadratura con Marte puede estar eh, impulsando a cometer una locura, ¿no? O también motivándonos a cambiar el enfoque tradicional que venía implementando para resolver los problemas que se me venían presentando con este asunto en particular. ¿A qué me refiero con esto? Si ya bien, claro, Júpiter expande esa energía y nos puede hacer ver desde esta idea de la infatuación egoica que somos superiores en esto, estamos sobrados en esta arte, en esta técnica, en esta disciplina, en este proyecto, vamos muy bien, o que somos lo peor y que nos falta todo y que no somos capaces de llevarlo a cabo. Digamos que Urano nos habla un poco nos propone salirnos de el esquema mental o cognitivo tradicional. Nos dice, pensemos un poco por fuera de la caja, como se dice en inglés, ¿no? Tratemos de pensar desde otra perspectiva. Yo vengo haciendo las cosas de una manera como me las han enseñado y como aprendí por una tradición, por una enseñanza, no sé, familiar o en la escuela, que todo se debía hacer de una manera, y de pronto me doy cuenta que quizás mi manera, volviendo al ejemplo del gimnasio, discúlpenme ser tan reiterativo con ello, que el problema para mí de la disciplina, de ir todo el tiempo al gimnasio, va en quizás en cómo percibo la idea del gimnasio. Entonces la veo es como un castigo, como una obligación, y de pronto lo empiezo a volver un juego y trato de verlo de otra manera. Entonces Urano me invita a eso. Pero claro, también me puede impulsar a cometer una locura porque si ya de pronto Marte es una fuerza vital impetuosa que busca hacerse valer en el mundo, pues cuando tenemos una energía marciana muy fuerte, aspectada con Urano, en esa cuadratura, pues puede haber, digamos, una suerte de choque con esta energía uraniana que puede ser eh, también sumamente eh, digamos, puede impulsar estas percepciones en donde yo creo que lo puedo con todo, que soy un dios y hasta que no me estrello contra la pared porque sigo derecho, no quedo tranquilo, ¿no? Hasta que no llevo las cosas al límite, entonces Marte no llega a creer que realmente se ha probado a sí mismo lo que tenía que hacer. Y bueno, una vez más los invito a una revisión consciente de cómo están llevando a cabo sus propios procesos. Eso es lo que me interesa con este video. ¿Cuál es ese proyecto o pequeño propósito que vengo tratando de llevar a cabo hace varios meses? En esa rutina, en ese diario vivir. ¿Cuáles han sido los aciertos y los desaciertos que he tenido, no? Tratemos de ser lo más ecuánimes posibles, no ser tan autocríticos, pero tampoco eliminar la autocrítica en su totalidad. ¿Qué podría mejorar y qué debo continuar fortaleciendo en ese sentido? ¿Mm? Es importante preguntarnos esto y verlo de la manera más ecuánime posible. Como les decía, dependiendo del diagnóstico que hagamos, se nos revelará cuán fuerte es esta fuerza vital marciana en nuestra vida y qué debemos hacer para mejorar su expresión y transformarla en algo mucho más saludable. Que al final, cada uno es algo muy subjetivo, que claro, depende de la configuración que tiene Marte en nuestra carta, pero también de cómo hemos venido expresando esa energía en nuestras vidas. Y si yo quizás no la expreso, sino que la proyecto en los demás, y siempre soy el que se cuelga en los proyectos de los demás, es decir, me monto en el proyecto del otro porque el otro es el que tiene la fuerza y el ímpetu para iniciar el proyecto, pues de pronto me hace falta ser un poco más individualista, dedicarme yo solo a mi proyecto para ver cómo hago para activar esa energía propiamente marciana que hay en mí. De lo contrario, siempre les voy a otorgar ese poder de autoafirmación marciano a esos otros que están ahí, que quizás pueden tener muy buenas intenciones y pueden ser compañeros, colegas, con muy buenas intenciones, con unas ideas también muy interesantes que se acoplan a las mías, pero
también es importante que yo desarrolle esa energía. Si por el contrario yo soy una persona con un Marte bastante fuerte y me llevo por delante todo, pues en este caso también creo que Marte en Virgo, perdón, nos invita a parar un poco, a ir un poco más lento y entender eh, que de pronto estamos siendo también excesivos, que no siempre nos tenemos que llevar al otro, que de pronto en la medida en que vamos planeando nuestros pasos, en que vamos siendo conscientes de lo que vamos haciendo en nuestro día a día y cómo podemos mejorar ciertas falencias que tenemos, vamos a poder llevar a cabo nuestro propósito de una mejor manera a que si nos vamos corriendo y nos tiramos sin pensarlo de cara al abismo. Y bueno, espero este video les haya servido para reflexionar en torno a este tema de la entrada de Marte en Virgo. Y bueno, creo que este video ya también está siendo bastante extenso y no quiero extenderlo más. Sin embargo, si desean que haga un video interpretando a Marte en Virgo por casas, les pido lo dejen en los comentarios y con mucho gusto lo haré. Nos vemos en un próximo video y buen camino.